Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a empezar a ver, ahí les cargué en la V, ciclo de gas, no sé si lo están viendo. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿cómo andan con el cierre de año? ¿Andan bien? Muchos parciales, profe. Imagino. Deben estar con muchos parciales. Bueno, yo les cargué ahora en la V lo que vamos a ver, vamos a empezar ahora con ciclos de gases y ciclos de combustión interna. Hoy quería presentar el ciclo de gas, que es el ciclo Brayton. Ahí vamos a ver el principio de funcionamiento y alguna aplicación práctica. Y después empezaremos con ciclos de combustión, como bien vieron en el teórico, con chispa, con encendido a chispa o encendido simplemente por la compresión del combustible y aire, ¿sí? Que es el ciclo diésel, semidiésel, ciclo Otto. ¿Sí? Vamos a ver las diferentes formas de calcular el rendimiento y cuál tiene más capacidad en comparación con otros. ¿Sí? Hasta acá, la segunda parte de la materia, vimos máquinas térmicas, ya vimos Rankine como ciclo de vapor, Rankine simple, con sobrecalentamiento, con extracción de masa, con expansiones. Eso es lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver un ciclo combinado entre vapor y gas. Generalmente no lo vemos en todos los años porque es un ejercicio, digamos, un caso práctico donde parte de la generación de trabajo se hace por una etapa de vapor con un sistema de Rankine y la otra parte combinada con un ciclo de gas como el ciclo de Brayton. Y después, como les comentaba recién, nos quedaría el ciclo Otto, diésel y semidiésel, ¿sí? Y ciclo de máquina frigorífica, que también entra dentro del programa de máquinas térmicas. A ver, generalmente en todos los años lo que hacemos es hacer un trabajo práctico sobre estas máquinas, ya que por ahí, digamos, son ejercicios bastante más largos y no llegamos a hacer el año calendario, ¿sí? Así que nosotros hoy estaríamos planteando ciclo Brayton y después nos quedaría estos 3 ciclos de combustión internas para poder tomar el parcial. El ciclo de Brayton, acá tienen un ejemplo, generalmente acá hay una turbina de un avión porque utiliza el principio del ciclo Brayton, donde tiene un compresor de aire, donde aspira el aire, tiene una cámara de combustión, donde hay un combustible, donde se va a comprimir, y después va a una turbina para obtener un trabajo. Este ciclo Brayton puede ser un ciclo abierto o un ciclo cerrado, por eso están los dos gráficos acá de la izquierda y de la derecha, donde si lo queremos hacer como ciclo cerrado, vamos a poner un intercambiador de calor, ¿sí? A la salida de la turbina para volver a utilizar el aire y volver a meter en el compresor, ¿sí? Son las dos formas de tener un ciclo de gas Brayton. El gráfico, el diagrama, presión y volumen o temperatura entropía. Ahora vamos a empezar a ver los distintos gráficos que tiene cada uno de los ciclos, ¿sí? En este caso consta de 4 procesos, donde recuerden que les decía que aspiraba aire en un compresor, donde hay una compresión adiabática entre 1 y 2. Por supuesto hay un aumento de temperatura, como lo vemos en el diagrama TS. Después hay una adición de calor, el que veíamos en la cámara de combustión. Hay una adición de calor. Acá también lo estamos viendo, que hay un calor de entrada. Recuerden que en el gráfico, en el diagrama TS, esto es una presión constante, ¿sí? Y lo podemos corroborar acá, en el diagrama PV.
tengo una adición de calor a presión constante y después hay una expansión adiabática que sucede en la turbina. ¿Sí? Hay un brusco descenso de temperatura, acá lo vemos, entre el punto 3 y el punto 4, va a descender la temperatura y después pierdo calor nuevamente entre 4 y 1, o en el diagrama TS también vuelve a perder temperatura perdiendo calor, ¿sí? Expulsándolo al aire, dijimos, si era un ciclo abierto, o metiéndolo nuevamente en un intercambiador de calor para aprovecharlo para un ciclo nuevo, si fuera el caso de un ciclo cerrado. Estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando en este práctico, donde vamos a incorporar un concepto llamado relación de compresión, que está dado por la relación entre la presión en el punto 2 y la presión en el punto 1, que si ustedes pueden ver es la misma que la presión 3 y la presión 4. Este es un indicador, es una variable clave para ver, digamos, que va a afectar en el rendimiento de un ciclo de gas. Después, cuando vayamos avanzando en los otros ciclos, vamos a ver que las relaciones de compresión van cambiando y van aportando a la eficiencia final, y también vamos a ver relaciones de inyección, de combustible, bueno. Entonces vamos a ver determinadas variables por cada uno de los ciclos que van a cumplir un papel, digamos, fundamental a la hora de lograr una eficiencia de un ciclo. El calor de la combustión, sabemos que, por lo que vimos recién en el esquema, el calor de combustión se da entre el punto 2 y el punto 3, que va a estar determinado por un CP, un calor específico del gas a presión constante, por la diferencia de temperatura. De igual manera, el calor de perdido o el calor expulsado o de escape, que se da entre 4 y 1, va a ser calor específico a presión constante por la diferencia de las temperaturas entre T4 y T1. Después voy a tener el trabajo de la turbina entre 3 y 4, también va a estar dado por la diferencia de entalpías, si es que las tuviera, como veíamos en Rankine, el 3 menos el 4, la entalpía en 3 y en 4, o calor, el CP del gas, por la diferencia de temperaturas. De igual manera se calcula el trabajo del compresor por medio de las entalpías entre 2 y 1, o el CP por la diferencia de temperaturas. Así es que el trabajo neto o trabajo del ciclo va a ser la turbina menos el trabajo del compresor. Esto es expresado en relación a la temperatura, o también puede ser expresado en relación a las entalpías. Siempre esto de acuerdo al enunciado de un ejercicio práctico y a los datos que podamos obtener o que podamos obtener por tabla, o que sean datos de un ejercicio, ¿sí? Después vamos a llamar, dijimos que relación de compresión y la relación de presiones. Este es un desarrollo matemático nada más para llegar a un planteo de eficiencia. ¿Sí? Nada más que eso, no lo tienen que saber, porque esto seguramente o ya lo vieron en el teórico, pero si no, tienen que saber, digamos, la fórmula final de eficiencia, que es 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado a la alfa, donde alfa, en este caso alfa o a no se ve muy bien, pero es igual al exponente adiabático menos 1 sobre exponente adiabático. ¿Sí? Después fíjense que acá lo llama a la relación de compresión elevado a la alfa es igual a lambda, que es lo que hace acá en esta fórmula como resumen final. Es decir, en este caso, si en un enunciado o en un ejercicio o en una tabla técnica ustedes tienen un dispositivo, una máquina, donde ya conocen la relación de compresión, ustedes directamente ya pueden calcular la eficiencia
o el rendimiento de esa máquina, que en este caso funciona con el ciclo de Brayton. Es decir, si yo tengo una relación de compresión X, que es la relación entre la presión 2 y la presión 1, yo ya puedo conocer el rendimiento de ese equipo, ¿sí? Por esta fórmula. Ahora, si nosotros nos vamos para atrás, vamos a ir viendo cómo se compone esta eficiencia, ¿sí? Por la relación del calor perdido sobre el calor aportado. Después voy desglosando estas ecuaciones para llegar a esta última, ¿sí? Bueno, en este ejercicio, en el ejercicio 69, yo se los cargué ahí en la V. Lo que vamos a estar haciendo también a modo de práctica, ¿sí? Es calcular todos los valores de cada uno de los vértices del ciclo para caminar y recorrer todos los puntos del mismo. Porque después, digamos, si un ejercicio final, por supuesto, tenemos que saber el rendimiento. Como le dije recién, si nosotros conocemos la relación de presiones, directamente puedo ir al rendimiento. Pero bueno, la idea es que hagamos todo el barrido del ejercicio para determinar el rendimiento del mismo, ¿sí? Bueno, en este caso nos dice que un motor con turbina de gas funcionando bajo un ciclo de Brayton admite el aire al compresor al valor de 1 bar y 15 grados centígrados. Entonces ahí ya tengo yo la presión en el punto 1 y la temperatura en el punto 1. Sale del compresor, que ese valor va a ser el punto 2, a 8 bares. La temperatura máxima del ciclo es de 900 grados centígrados. Según el gráfico, ¿cuál es la temperatura máxima? La temperatura 3. Correcto. En ese caso que no les dice, ahí está Octavio, bueno, no sé quién más habló, pero como dice la enunciación, no les dice qué punto es, pero dice que la temperatura máxima es 900 grados. Ustedes van a estar parados acá, ¿sí? Lo pueden ver acá también, el máximo valor. Después les dice que toma aire a una presión y una temperatura y sale del compresor a una determinada presión, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando acá de la salida del compresor, entre 1 y 2 está el compresor. Bien. Después le da el valor de Cp, el exponente adiabático y la constante en este caso del aire. Ahora lo que nos pide el ejercicio es los valores de la presión, temperatura y volumen en cada uno de los puntos del gráfico. Es decir, presión, volumen y temperatura del punto 1, presión, volumen y temperatura en el punto 2, presión, volumen y temperatura en el 3 y es igual en el 4. Esto es simplemente para reforzar lo que venimos haciendo, las ecuaciones de estado, e ir viendo cada uno de los puntos. Ahora nos pide también el trabajo del compresor. Dijimos que el trabajo del compresor está determinado por el Cp y la diferencia de temperatura, que si yo voy calculando cada una de las variables, ya voy a poder calcular el trabajo del compresor. El trabajo de la turbina, de igual manera, el trabajo de la turbina, ya voy a tener el Cp, y a medida que yo vaya recorriendo cada uno de los puntos, yo voy a ir calculando estas variables de presión, volumen y temperatura. Entonces ya para calcular este trabajo ya voy a tener el valor de la temperatura 4 y la temperatura 1 es dato, ¿sí? El calor entregado, también. El calor entregado, recuerden que estaba entre 2 y 3, que es la relación entre las temperaturas. Entonces sí o sí, de alguna manera, el ejercicio me lleva a calcular las variables en cada uno de los puntos. Pues en este caso, no tengo valores, no tengo más datos para entrar a sacarlos con las entalpías, ¿sí? Después el trabajo neto, recuerden que el trabajo neto era la diferencia entre la turbina y el compresor, con esta fórmula.
Y por último, el rendimiento del ciclo, que lo puedan calcular en relación a los calores o en relación a las presiones, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, para tenerlo planteado, como dato del ejercicio, tenemos la presión de aspiración o la presión donde toma aire el compresor, que era 1 bar y 15 grados centígrados, salía del compresor a 8 bares, esa presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 3, y conozco también que la presión máxima, la temperatura máxima del ciclo Brayton en este caso es de 900 grados centígrados. También conozco que la presión 4 es igual a la presión 1. Entonces, en este caso, ya podemos ir sacando el rendimiento a través de las relaciones de compresión. Pero bueno, vamos, acá les voy a dar un dato más, perdón. Le doy un dato más, que es una fórmula más, perdón. Este concepto de relación óptima de presiones esta relación de la temperatura en el punto 3, que era la de mayor, dividido en la temperatura 2, y esto es todo un exponente, es exponente adiabático dividido 2 y entre paréntesis gamma menos 1, esto es todo un exponente, me va a dar un valor de relación óptima de presión. ¿Qué quiere decir este valor? Por ejemplo, si un ejercicio, cuando yo voy calculando, fíjense en este ejemplo, la relación de presiones era la presión 2 sobre la presión 1. Eso quiere decir, vamos a poner acá, es la relación 2 sobre 1, ¿sí? Es decir, que la relación de presiones para este ejercicio es igual a 8, ¿sí? Bueno, yo con esta relación de presiones, ¿por qué hice acá? P2 sobre P1. Bueno, es decir, con esta relación de presiones, yo voy a obtener una eficiencia de 45%. Por ejemplo, creo que es el resultado, pero bueno. Ahora, el concepto de relación óptima de presiones, que es la fórmula que le mostré recién, recuerden que todo esto es un exponente, eso es un exponente, me va a dar un valor, por ejemplo, aplicando acá, después lo vamos a hacer número, me va a dar un valor de, no sé, 12. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una relación real, ¿sí?, de 8, obtengo un 45%. La relación óptima de 12 es el valor que debería tener esta relación de presiones para tener el máximo rendimiento. Es decir, que si este ciclo, esta máquina, con los valores de presión, temperatura que tengo en el enunciado, que tengo en este ciclo, porque estos son datos, con este valor de relación, mi eficiencia sería, en vez de 45, yo podría tener quizá un 50%. ¿Sí? Eso es lo que me va a decir la relación óptima de presión. Ahora después le vamos a poner en números a esto lo que acabo de decir, pero esta es otra fórmula que también vamos a estar utilizando para un ciclo Brayton para identificar justamente cuál sería el valor de relación de presión de aspiración y de entrega del compresor para tener el máximo beneficio, el máximo rendimiento del equipo, ¿sí? Bueno, dijimos que tenemos que calcular cada uno de los puntos del ciclo
el cual va a corresponder primero. Dijimos que tenemos estos datos, vamos a ir a calcular primero el volumen 1. Si quieren, vayan haciéndolo con calculadora o lo vamos repasando. ¿Sí? Deberían llegar a este valor, pero ¿cómo lo haría? Simplemente con ecuación de estado. Fíjense que creo que en el enunciado decía calcular el volumen específico. ¿Por qué? Para que no calculen la masa. Entonces ya calculan el valor del volumen específico. Entonces, si tengo presión, tengo temperatura, conozco la constante, ¿sí? Directamente calculo la constante por la temperatura, me va a dar el valor del volumen 1. Les debería dar ese 0,83 creo que era, 0,82, para poder calcular las variables completas del punto 1, para después pasar al punto 2. Alguno me avisa si llegó ese resultado. A ver, la constante, ¿dónde está el enunciado? Ahí está, kilojoules. Fíjense la constante del gas, que está en kilojoules. Por ende, a las presiones las van a tener que trabajar con pascales. Sí, pueden tomar 100 kilopascales o 101,3, no hay problema. Por supuesto, la temperatura hay que pasarla a Kelvin. De la presión, trabajar en pascales, así podemos simplificar después las unidades. Y esto me va a quedar, como no conozco la masa, en metros cúbicos sobre kilogramos. Joaquín, ¿ya calculaste el volumen 2? Ahí, Joaquín, que pusiste en el chat. Ah, pues bueno, justamente ahí quería explicar lo del volumen 2, qué te hace falta, porque
bueno, quería ver si ya terminaron del punto 1 o está claro el punto 1. Ahí, Octavio, el volumen 2, ¿vos ya calculaste la temperatura 2? Porque este dato no lo tienen. Octavio. Muy bien, bueno, bien, Octavio. Bien, está bien ahí, Luciano. El volumen 1 está bien. Yo le quería explicar. Ahora, si una vez ustedes lleguen a ese 0,83 o 0,82 del volumen 1, ya le podemos poner un OK, un check al punto 1. Cuando vamos al punto 2, yo para calcular el volumen, me está faltando a mí la temperatura 2, porque la presión la tengo como dato, la constante la tengo, pero no tengo temperatura. Lo que tengo que hacer ahí primero es plantear una ecuación adiabática, como puso Octavio ahí, una relación adiabática teniendo en cuenta la temperatura y la presión entre 1 y 2. Para primero, el primer paso que tengo que hacer entonces es calcular la temperatura 2 y recién ir a calcular el volumen. Octavio, confírmame si, o que vos que ya lo hiciste, si te da 522 la temperatura. Sí, y el volumen 2 me da 0,18, 0,19, o sea que seguramente Octavio te dio por ahí el valor de temperatura. Está bien, sí. No hay problema ese pequeño ahí diferencia entre los 100 o 101, o lo que estén usando, pero va a dar por ahí en ese rango los valores de temperatura y de volumen. Bien, hasta ahí vamos todos, ¿no? Estas son ecuaciones de estado, ir planteando cada uno de acuerdo a la transformación que tenga. Si yo calculo la temperatura, puedo calcular el volumen, o sea que el punto 2 también podemos decir que lo tenemos completo. Profe, perdón, ¿cómo dijo la temperatura 2? ¿Por qué no me da el resultado que dije? La temperatura 2 la tienen que hacer con relación, perdón, yo me voy a ir cambiando de oficina y vamos charlando. La temperatura 2 la tienen que plantear con ecuación adiabática entre el punto 1 y el punto 2. Fíjate que vos que el punto 1, usted tiene todos los datos. Y como te falta calcular el volumen, planteas la ecuación adiabática entre un punto y el otro. ¿Esa era tu consulta? Sí, muchas gracias. Profe, ¿cuánto tiene que dar la temperatura T2? Ahí les muestro, 526. Perdón, 520, depende qué usen. Si usan 100 kilopascal o si usan 101,23. 522, usé 100 y me dio 521,69. está bien, está bien. 522 por ahí. Bueno, con eso ya tenemos todo el punto 2. Si vamos al punto 3, vamos a ir al gráfico, el punto 3. Recuerden que el enunciado le decía que era la temperatura máxima, o sea que ya tengo el dato. La temperatura es la misma que la presión 2. O sea que me falta solamente calcular el volumen 3. Pues acá directamente podemos cambiar acá temperatura 3, presión 3 y ecuación de estado. Vamos a obtener los valores del punto 3.
Y ese valor les debería dar, como fijamos, como mostré recién, 0,42. De nuevo hablando de un volumen específico. ¿Me confirma que llegan ahí? Bueno, ahí si están usando 100 kilopascal, una pequeña diferencia van a tener. Bien, ¿alguno pudo? Octavio, bien. 0,42. ¿Te acordás, Luciano, cuál es la fórmula que relaciona presión y temperatura en una diabática? ¿Cuál es la ecuación de estado entre dos puntos en una transformación adiabática? Puede ser, profe, que es temperatura 1, presión 2 elevado a la gamma igual a temperatura 2 por presión 1 elevado a la Claro. gamma. No me la acuerdo GAM, bien. exactamente. Ah, bien. Gracias. Dale. Recuerden cuando eran temperaturas y presiones iban invertidos, ¿no? La temperatura 1 con presión 2 y la temperatura 2 con presión 1. Ahí Morena, Luciano, ¿no? Esas transformaciones las tienen que tener presentes, las tienen que tener anotadas, son ecuaciones que venimos usando desde la primera mitad del año, ¿no? Son ecuaciones de estado, son el tema de la primera unidad, de la primera parte del año. Bueno, quedamos en el volumen 3, ¿no? Bueno, bueno, pónganse ahí More, Luciano, terminen el punto 2. ¿Alguno me avisa el punto 3 del volumen? No, profe, pero a mí me salió, yo estaba diciendo que me daba igual el volumen 3. Ah, perdón. Ah, yo igual, perdón, entendí que yo igual no sabía la fórmula, perdón. Ok. Bueno, de igual manera, cuando llegamos al punto 4 del gráfico, me va a pasar una situación similar que me pasó recién con el punto 2, ¿sí? Del punto 4 lo que conozco es la presión, ¿sí? Y no conozco la temperatura. Por ende, de igual manera voy a relacionar el punto 3 y el punto 4 con una ecuación adiabática entre temperaturas y presiones para obtener el valor de T4. Y una vez que obtenga el valor de la temperatura 4, lo voy a poner en la ecuación de estado para poder calcular
el volumen. ¿Sí? O sea, planteamos lo mismo, la ecuación entre un punto y otro del proceso, sabiendo que es una transformación adiabática. La temperatura le debería dar algo así. Y el volumen 1,86. Bien, Mora y Gracia, estamos entonces en el punto 4. Dijimos con ecuación de estado diabático entre el punto 3 y el punto 4, y después ecuación de estado en el punto para calcular el volumen. ¿Sí? El otro punto del ejercicio nos pedía calcular el trabajo neto. Ya con todos los valores de temperatura que tengo y el CP que era dato, directamente puedo calcular el trabajo neto haciendo la diferencia entre la turbina y el compresor. Entonces voy a sacar la diferencia entre los trabajos de la turbina y el compresor. Después yo sé que la eficiencia va a ser el trabajo obtenido, el trabajo neto, por supuesto, porque es lo que obtuve de la turbina menos lo que gasté para tenerlo, o sea, lo que gasté del compresor, dividido en el calor aportado en el sistema, que es lo que me va a dar a mí la eficiencia. El calor aportado también lo puedo calcular ya con los valores de temperatura. Ya una vez que dimos toda la vuelta al ciclo, ya podemos entrar directamente a calcular cada uno de los puntos. Y lo que quiero decir acá, al hacer la relación entre los trabajos y el calor, me va a dar un 44,7% de eficiencia de este ciclo de gas funcionando bajo un ciclo Brayton. Avísenme cuando lleguen, si llegan a ese valor, para después explicarle el otro punto que hablábamos recién sobre la relación óptima de presión.
¿Cómo van con los cálculos? Joaquín. ¿A alguien le da trabajo neto negativo? A mí también, profe. O sea, llego al 44,7, pero si el trabajo neto me da negativo. Sí, a mí también me da negativo. ¿Por qué le da negativo si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1? ¿Sí? Y la 3 y la 4 también es mayor. A ver. Sí, no entiendo por qué. No entiendo por qué le está dando, que debería quedar positivo, pero no entiendo por qué le está quedando negativo. ¿Y les queda 2,93 negativo? Me queda 288,77, Negativo. porque sí, el trabajo del compresor, tenemos la temperatura 3 que pasa a Kelvin es 1173 y la temperatura 4. No. En el compresor la temperatura que usas es la 2, no la 3. ¿Y por qué ahí, profe, dice 3 entonces? Mejor? ¿A dónde dice 3? A ver. Bueno, acá está el revés, perdón. Acá está el revés. Pero bueno, a ver. Está bien tu planteo, pero lo tendrías que haber, digamos, interpretado, ¿no? ¿Qué sucede entre 2 y 1? Si vos ves en el gráfico, entre la temperatura 2 y 1, ¿qué teníamos en este lado? La compresión. Exactamente. ¿Sí? Está mal ahí anotado, quedó invertido, pero de este lado tengo el compresor. O sea que la relación entre 2 y 1, acá tengo el compresor. Y entre 3 y 4 tengo el trabajo de la turbina, ¿sí? Ahora, el trabajo neto, eso sí, está claro que es la turbina menos el compresor. Entonces, las relaciones de temperaturas de 3 menos de 3 y 4 y menos entre 2 y 1. Es verdad lo que decís vos, acá como está la fórmula, está cambiado, acá es menos esto, más. ¿Sí? Porque esto es turbina. Y esto es compresor. ¿Se entiende? ¿Queda claro ahí la aclaración? Sí, profe, se entiende. O sea, a ver, vamos a hacerlo para evitar confusión. Hagan de cuenta que nunca les puse esto y que ustedes por interpretación tienen que saber cómo se calcula. ¿Sí? De acuerdo a cómo están interpretando el gráfico del ciclo. ¿Me explico? Vos, Octavio, ¿cómo lo hiciste? ¿Te diste cuenta de eso o casualidad?
Ah, ok, ok. Claro, en el resumen de fórmula estaba bien planteada y acá seguramente me quedó cambiado los números. Está bien. Pero bueno, está bueno que ustedes... Profe, Sí, ¿usted va después de subir este PowerPoint para poder ver bien los sí, gráficos? sí, pero sí voy a hacer es corregir esto, que está acá, ¿sí? Para que no les quede confuso. Bueno, Pero, profe. pero bueno, está bueno que haya salido el error para que ustedes, este, para marcarles eso, digamos. Tendría que haberse dado cuenta de esto, dónde está el compresor y dónde está la turbina. Y en el resumen de fórmulas, ¿sí? Cuando lo vimos al principio, dijimos que la turbina estaba entre 3 y 4 y el compresor entre 2 y 1. Entonces, para trabajar el neto, es el 3 y el 4, o sea, la turbina menos el compresor. ¿Sí? Y en la última filmina esto está cambiado. Pero bueno, un error de tipeo nada más, pero bueno. Está bueno que les quede claro eso a ustedes, ¿sí? Sin importar si tienen la fórmula o no. Bueno, entonces ustedes llegan, ahí está la explicación de por qué les daba negativo. Ahora yo les pido que ya llegaron al 44,7, por ahí, 44,8. Les pido que calculen la relación óptima de presión con esta fórmula. ¿Cuál debería ser la relación óptima para obtener el mayor rendimiento de este ciclo? Recuerden que ya tienen los datos de las temperaturas. Esta es la temperatura máxima, después tienen la temperatura que le calcularon y los valores del exponente diabático. Esto creo que no lo tengo, dígame alguno si lo puede calcular, cuánto les da la relación óptima. Ahí está, resultado 11,6. Bueno, ese 11,6 es la relación que debería tener este sistema, este ciclo, para obtener el máximo beneficio, el máximo rendimiento posible. Ahora, fíjense que yo les decía que recién la relación de este ejercicio nos daba 8. Ahora, si ustedes van a la ecuación, a esta ecuación, les va a dar un mayor rendimiento del ciclo, ¿sí? Bueno, con eso, ¿qué les quiero decir? Con eso les quiero decir, la eficiencia con la relación de compresión nos va a dar un valor más alto que calculado con la relación de trabajo y calor. Bueno, es muy importante en este ejercicio, en el ciclo Brayton, como dijimos al principio, identificar la relación de compresión, identificar qué sucede en un punto, qué sucede en el otro extremo, dónde está el compresor, dónde está la turbina, para después poder aplicar todo lo que están acá, estas tablas que están acá como resumen, e identificar dónde están los trabajos y dónde están los rendimientos, ¿sí? Bien, bien. Nosotros, a ver si me fue la pantalla.
Ahora yo les voy a cargar este PowerPoint, voy a corregir la última fórmula. Esto, porque esto es 3 menos 4. Esto es 2 menos 1. Y se lo voy a estar cargando, ¿sí? Bueno, ahora ustedes tienen cargado solamente un solo ejercicio de Brighton. Yo les voy a estar subiendo un par más, ¿sí? Para que puedan practicar de acá hasta la semana que viene. Y la semana que viene vamos a ver ya ciclo de combustión. Pero lo que va a cambiar para los ciclos de combustión, vamos a empezar quizá con ciclo Otto. Vamos a seguir haciendo punto por punto, recorriendo el circuito para ustedes que sepan qué pasa en cada una de las transformaciones, para después volver a calcular un rendimiento. Recuerden que van a cambiar ahí algunas variables de relaciones de compresión, relaciones de presiones, ¿sí? O relaciones de inyección, que vamos a ir incorporando a medida que vayamos cambiando los ciclos de trabajo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá terminamos hoy con el ciclo Brighton. Yo les voy a cargar más material para que ustedes puedan repasar y practicar, y les voy a dejar esta presentación también para consulta, ¿sí? Así que bueno, acá los libero, alumnos, y nos vemos el viernes que viene. Chao, profe, gracias.